¿Cómo les va? Con frío, ¿verdad? Hoy es 24 de junio. Gracias por la participación en el último video. Pasamos las 600 y pico de vistas. Nosotros hemos llegado a tener 1200 vistas, sobre todo cuando hacíamos los vivos. Pero como yo ya hace unos meses entré en un terreno de crítica, que lamentablemente se va dando la razón, o me va dando la razón. Y les voy a dar una... Hoy quería conversar básicamente con ustedes de las percepciones, porque las percepciones son muy importantes en el desarrollo del pensamiento humano. Nosotros tomamos decisiones, pensamos en función de nuestras percepciones, de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que nos dicen, lo que creemos, las cosas que nos dicen en función de lo que creemos. Por ejemplo, mañana me voy a cortar el pelo porque percibo que con el pelo tan largo es muy incómodo usar el auricular. Esto es un hecho. Y en vez de usar la jirafa, uso el auricular porque por ahí Anuka ladra. Entonces, para evitar que el Anuka ladre, uso el auricular. Entonces percibo que el pelo, que lo tengo extremadamente largo, es un inconveniente. Es un ejemplo bastante tonto, pero es para que se me entienda. En el mes de febrero tuvimos aquel escándalo famoso con Jonathan Viale, donde tomamos conciencia que el presidente se había metido en un negocio particular sin comprender que él era el presidente de la nación. Y recuerdo que hubo dos videos que alguien por error, suponiendo que se puede cometer ese error, mandó al aire, mandó a las redes, un video donde se edita permanentemente, donde el Caputo interrumpe para decirle a Viale no puedes preguntar esto, y Viale dice tenés razón, porque si pregunto esto lo mando en cana. ¿Recuerdan? Que fue la comidilla de las redes sociales un tiempo hasta que algún otro escandalete tapó este. Y estábamos frente a un escándalo de una magnitud fuera de lo común. Estábamos hablando de que un periodista editaba o permitía que le editaran un reportaje al señor presidente donde el señor presidente se inculpaba de la comisión de un delito. ¿Sí? Y no se reaccionó. Se reaccionó en función del papelón de Viale. Si teníamos que elegir entre qué preocuparnos o en qué indignarnos, lo de Viale para mí es hoy motivo de investigación por el delito de encubrimiento. Si yo fuera el fiscal Tayano, pero no soy el fiscal Tayano. El fiscal Tayano, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de este proceso dije, seguramente aplicará, porque Tayano es de esa escuela, el, la teoría penal que va de la que es como una espiral desde afuera hacia adentro, hacia el centro, para buscar al que realizó la conducta típica antijurídica y culpable, es decir, el que cometió el delito. Pero no solo conforme con esto, el señor presidente de la Nación hizo declaraciones diciendo yo soy Milei, sigo siendo el mismo Milei de siempre, entonces me piden que ayude y ayudo. Y acá podríamos decir estamos en manos de un irresponsable, pero no. No estamos en manos de un irresponsable, estamos en manos de un tipo que está imputado penalmente por un fiscal de la Nación
de los delitos de estafa, de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, y está a uno de ser el jefe de una asociación ilícita. ¿Por qué está a uno? Porque del escándalo de Libra lo que surge, lo que fue surgiendo, porque hubo periodistas que siguieron investigando, que todos pasaban por la Secretaría General de la Presidencia a dejar un diezmo. Un tal Davis, que salía en las fotos con el presidente con cara de clonazepam y los deditos así, eh, lo dijo abiertamente. Yo manejo al presidente porque pago lo que me piden. Después hubo como un acuerdo de no agresión, entonces bajaron los decibeles. Pero hoy se presenta en el expediente una colega que viene a representar, tiene un poder en representación del señor Davis, y se presenta como querellante. Es decir, acompaña al fiscal en la acusación. Eso es un querellante. Lo que yo siempre me pregunté en voz alta, lo pregunté en Twitter, lo dije acá, se lo pregunté a un montón de amigos, es que la mejor estrategia que tenía que tener Milei era ser él el querellante. Es decir, presentarse ante la justicia, ante el juzgado de María Romilda Servine de Cubría, que es el juzgado que tiene a cargo la investigación, ante el fiscal Tajani y pedir ser querellante. Fui víctima yo también. A mí me engañaron. Eso no lo hizo. Eligió la impunidad del poder, como decía hace muchos años un abogado que se llamaba Sebastián Soler, que no tenía nada que ver conmigo, pero era un extraordinario penalista. Soler sostenía que el poder, al darte impunidad, te modifica las percepciones. Por eso empecé a hablar de las percepciones. Es decir, aquel que goza del poder, poder, no cree que le vaya a llegar nunca la guadaña de la justicia. Entonces es impune. Dice cualquier cosa, hace cualquier cosa, afirma cualquier cosa. Hoy nos desayunamos con que veta la ley de emergencia de Bahía Blanca por las inundaciones de Bahía Blanca. Es decir, el veto no solo es para cuidar la caja, para que los amigos del Toto sigan haciendo negocios con una tasa de interés en dólares que ya está llegando casi al 9%. No. Tampoco va a admitir que el erario público nacional acuda en urgencia al segundo o tercer puerto más importante de Argentina y la ciudad que lo rodea. Y esto no es una percepción, esto es una realidad. Pero volvamos al caso Libra. Tenemos un presidente imputado y la prensa en general publicó la imputación, que es hace un par de meses, pero bajó el tono y estamos ahora en la semana del balcón. Todo lo que ocurre en un balcón del barrio de Constitución. Y el país, mientras tanto, continúa, publicó, como comentaba en el programa anterior, las cifras de pérdida de empleo, 9.6 en el Gran Córdoba, 9.5 en el Gran Buenos Aires. Se publicaron las cifras de desempleo en la capital federal, que es el 8,7. Es decir, estamos hablando de empleo formal y registrado. Ni hablemos del changuerío. Entonces, ¿en qué juega la percepción en esto? ¿Cómo uno percibe que las cosas están mal cuando el presidente te dice que estamos fantásticos y que el consumo ha crecido un 10%? Y cuando uno se pone a buscar un 10 en el consumo, aparece el 10% de Amazon. Es cierto, creció un 10%. Aquel que nunca consumió
vía Amazon y compró algo vía Amazon, su consumo aumentó el 100% en Amazon. Pero por ahí gastó $100. Tema de los libros, por ejemplo. Yo consumo un tipo de literatura que en Jujuy no está, y en Buenos Aires es difícil conseguirlo. Consigo en castellano 2 de los 5 libros que yo quería comprar. Entonces los tengo que comprar en Europa y en italiano, que es Avigilino, porque toca un tema que a mí me interesa, que es el Viejo Testamento desde el punto de vista de la traducción masorética. Bueno, son vicios que uno tiene. Pero si yo compro 20 libros por Amazon, en mi caso aumentó el consumo el 100%, porque yo nunca usé Amazon. Pero el presidente dice que el consumo aumentó el 10% porque aumentó el 10% el consumo en Amazon. Son dólares que se van y ya no volverán. Entonces las percepciones son importantes. ¿Por qué? Porque desde el mes de febrero del escándalo Libra, el escándalo Libra desapareció del ambiente. ¿Y yo por qué lo publiqué ayer en Twitter y estoy haciéndole un programa al caso Libra? Porque el periodista Hugo Alcoramón ayer publicó una cosa gravísima. Detectan decenas de archivos borrados en un dispositivo de un protagonista del escándalo. Este protagonista del escándalo está imputado junto al presidente, se llama Mauricio Novelli, un viejo conocedor de estafas en cripto, y la sospecha que podría haber un video de Javier Milei. No es sospecha, hay un video de Javier Milei. Y lo que Novelli, experto en cripto, no sabe, que en definitiva los archivos nunca se borran. Quedan los ceros y los unos dando vuelta en algún lugar. Y hay especialistas que te lo encuentran. Podría contar infinidad de anécdotas. Pero infinidad de anécdotas. No solo de mandar por error resoluciones, borrar resoluciones. Le pasó a una señora que era secretaria mía, le dije, haceme un favor, limpiame este archivo, se equivocó de archivo y me borró. No era grave porque eran resoluciones que las podía encontrar en otro lado. Pero a mí me dio como cosa, es decir, me borró 20 resoluciones. Las mandó al archivo a la bolsa de reciclaje del sistema Windows y borró el sistema, me dejó en cero el archivo de reciclaje. Los muchachos del ministerio en 2 días me recuperaron toda la información. 2 días. Muy bien. Pero acá hay un caso de gravedad institucional extrema, que es que el presidente de la nación fue imputado de un delito, de varios, es decir, negociaciones incompatibles con la función pública. Él no puede hacer un mail desde su un Twitter desde su Twitter, porque no hay una no es que se separa la personalidad. El presidente y Milei es lo mismo. ¿Me siguen? Muy bien. Estafa. Esto va acompañado de denuncias que se han hecho en España, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En Estados Unidos, una de las Karzayán, que son modelos, mujeres que les encanta andar con poca ropa por la televisión y se convierten en mujeres influyentes en las redes sociales, más por la poca ropa que usan que por alguna idea que se les caiga. Una de ellas hizo algo parecido que hizo Milei sin ser presidente y le metieron $1 millón de multa, simplemente por sugerir.
Milei no sugirió, Milei le dio el código. Que si él poseía el código para poder ingresar a esa criptomoneda, ¿quién se lo dio el código? ¿Yo cómo puedo estafarlos a ustedes si en el sentido de decir, transfiéranme a mí 1.000 pesos por mes por escucharme y nunca les doy mi CBU? ¿Cómo hacen? ¿Se vienen a Jujuy a darme 1.000 pesos? Les va a salir más caro el taxi del aeropuerto acá. ¿Entienden? Milei les dio el CBU de la cripto. Les dio el código de ingreso a la cripto. Y esto no es tontería, porque él ya tiene experiencia en criptomonedas. Él asesoraba en criptomonedas. Y cuando asesoraba, cuando era un privado que asesoraba, cobraba por hacerlo. Y eso a mí no me parece incorrecto. Yo a mí cuando me invitaban a dar una charla profesional entre profesionales, a mí me pagaban. Yo di una junto a Zuleta Puseiro y a Ramiro Corach, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hace unos años, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una charla, una magistral, entre todos, sobre la reforma electoral, etcétera, 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 y el PNUD me mandó un cheque por mi participación, aparte de un cartón. No está mal cobrar para transferir o transmitir lo que uno sabe. Lo he hecho años gratis. De hecho, lo sigo haciendo. Que si lo de Javier no está mal, cuando era un civil, era un panelista que daba charlas sobre alguna cosa. Pero una vez que sos presidente 24/24. No puedes dar charlas y pagarlas, no puedes promocionar un producto, una cripto, un jabón íntimo, no podés hacer nada de eso y mucho menos cobrarlo. Y lo que dice Davis, que ahora se presenta como querellante, algo se ha roto en esa relación, el Colorado, ¿no? Es que él pagaba y le pagaba a la Secretaría General de la Presidencia. Y de las investigaciones de Tayano y de las investigaciones del pedismo surge que se vieron 15 veces. 10 veces en la Casa Rosada, 5 veces en Olivos. Yo puedo decir que era amigo de Alfonsín. Yo a Olivos fui 2 veces en mi vida, con Alfonsín presidente. Olivos es la casa del presidente, donde el presidente descansa con su familia cuando la tiene. Raúl vivía ahí con sus hijas, sus nietos. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es el silencio de los medios, salvo el caso de Conamon y algún otro medio lateral. Hay un silencio estampa respecto a esto y estamos todos preocupados por el balcón. Y le voy a decir a Liliana que me escucha y que está en el canal de Facebook, que anda muy bien, y vuelvo a repetir, ese canal no es mío, es de ustedes. Por eso participo poco. Es para que ustedes mantengan la comunicación entre ustedes. Y la verdad, los efectos de ese canal son fantásticos, porque publican cosas interesantísimas y con algunas estoy de acuerdo, con otras no estoy de acuerdo, pero es lo bueno de
no solo decirse demócrata, sino ser un demócrata. Es decir, no todo el mundo tiene que pensar igual que yo. Menos mal. Porque los que piensan distinto que uno por lo general terminan alimentando la inteligencia de uno. Al menos yo siempre he sentido eso. Que con el paso de los años aquellos que yo no estaba muy de acuerdo terminaron siendo personas fantásticas. Caso, Spinoza. Yo empecé a leer a Spinoza a los 20 y pico de años y me parecía absolutamente ileíble, pero leía a Spinoza y lo volví a leer a los 40 y ya dije, la miércoles, es otra cosa. Y leído a los 60 o a los 70, Spinoza era un genio. Baruch, ¿no? Un poco como nos pasa con el Principito, en Le Petit Prince. Lo leíamos para cuando aprendía francés, igual que con la familia Vincent, y era un cuento de chicos. Y hoy El Principito es un libro que te hace, se te llena los ojos de lágrimas. Pero eso tiene que ver con la percepción también. Nos vienen vendiendo hace una semana el balcón de Constitución y le contesto a Liliana, tenés razón. El hecho de que haya una señora detenida en Constitución molesta a los vecinos. Esto es cierto. Si a esto le sumás que por alguna razón que no se entiende, te rodean la calle de barricadas metálicas, la Policía Federal, etcétera, etcétera. ¿A quién le tiene miedo? ¿A la gente que va o a que Cristina se vaya? Cristina no tiene tobillera puesta. Porque con sentido común, dijo, es como poner una tobillera a una persona que está dentro de una unidad penitenciaria. Está custodiada por la Policía Federal. Yo se los comentaba acá, lo único que tienen que hacer es cambiarle la consigna al custodio. La señora no puede salir. Punto, listo. Asunto terminado. En Comodoro Pi me decía ayer un colega, había una celda preparada para ella, en acuerdo con el gobierno. Ahí apareció el nombre de Cunio Libarona, según mi fuente. Que de derecho sabe más que Cunio, por ejemplo, pero no importa. ¿Por qué ella no terminó en esa? Iba a estar 24 horas, no más. Es decir, ya habían tomado la decisión de darle la domiciliaria, pero la querían hacer el pianito y que estuviera ahí, qué sé yo. Porque le dijeron, yo no voy a ir sola, voy a ir con la gente que me quiere acompañar. Y iba a ir con 100.000 personas a Comodoro Pi. Entonces el gobierno, presa de algún nerviosismo, le pidió al juez de ejecución penal que ya deja de ser una persona confiable porque en vez de cumplir con la ley, que es notificarla personalmente y tomarle las huellas dactiloscópicas personalmente, la notificó por Zoom. Es decir, ya tenemos un juez de ejecución penal que para mí arrancó mal. Y compensa diciendo, de la lista de gente que usted me mandó, no le voy a autorizar, vos tenés que autorizar a todo el mundo, por una simple y elemental razón. El artículo 2 de la ley de ejecución penal es claro al respecto. El objetivo de la detención es la resocialización. Ese es el objetivo primario, lo dice la Constitución. Ese es el objetivo primario de la reclusión. Hacerte mejor persona. Y no podés renunciar a eso.
aunque tenga 72 años el detenido. Entonces, la ley es muy clara y después el Pacto Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, cuando habla de reclusión, hace el mismo análisis. Acá estuvo Timerman, Jacobo tuvo detención domiciliaria y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo fue a visitar. Pleno gobierno militar, y los militares aplicaban la ley de reclusión penal de manera mucho más republicana, por decirlo de alguna manera, que el gobierno de Milei o el juez de ejecución penal a cargo de un caso que yo no quisiera tener en mi escritorio. Obviamente que no quisiera tenerlo. ¿Cómo lo resolvería? Cumpliendo con la ley a rajatabla, sin excepciones. Yo lo hubiera notificado personalmente, venga a mi despacho y notifíquese, lea el auto, fírmelo, aunque haya 100.000 personas afuera. Y ahora váyase, comisario, llévela a su casa. A partir de este momento la señora no puede abandonar su domicilio sin autorización mía. Ahora, si la quiere ir a ver una ONG o un partido político, porque lo dice la ley, organizaciones de la sociedad. ¿Qué es un partido político? Una organización de la sociedad, no una ONG. Es más que una ONG porque un partido político es un instrumento fundamental del sistema democrático, dice la Constitución Nacional. Aparte no seamos tontos, existen los teléfonos. Pero nos embarcamos en eso. Yo le quería decir a Liliana, tenés razón. Tienes toda la razón del mundo. Ella cuando vivía en el barrio norte, a 3 cuadras de casa de mi madre, y sí, era una... Nosotros habíamos hecho un mapa con la gente del italiano, bueno, mamá tenía internación domiciliaria, un mapa que ella no, salía de la puerta de casa en caso de emergencia, no podía agarrar la calle Guido, porque en Guido y en Montevideo vivía la señora y siempre había quilombo. Entonces tenía que ir hasta Alvear, entrar por Alvear, buscar la avenida Córdoba y darle derecho por Córdoba hasta Gascón. Habíamos hecho un plano, porque si mi madre necesitaba un traslado de urgencia. De hecho, las 2 veces que la trasladaron de urgencia antes de fallecer, hicieron ese recorrido. Tenemos un presidente imputado de un delito muy grave, que es estafa. Parece que el peronismo tiene una maldición con sus presidentes. Un minuto de política. Valdés no arregla con la Libertad Avanza. Vichy, que es un senador, dijo, estamos abiertos, sí, pero no. Y hoy van a inaugurar, va el expresidente Macri, invitado por el gobernador Valdés, van a inaugurar, creo que en Nogoyá, van a inaugurar un puente, una infraestructura importante. Y de paso Macri va a hablar con la gente del PRO, qué sé yo. Está muy contento porque la ubicación que le dieron los radicales de Corrientes al PRO es una, una ubicación y una consideración muy especial, como acá, que le dieron diputado provincial. Que sí, las cosas se están dando de forma bastante parecida a la que yo venía contando. Provincia de Buenos Aires, hay 9 intendentes que ya dijeron de ninguna manera vamos con la Libertad Avanza. Se lo comunicaron a Ritondo, se lo comunicaron a Santilli, se lo comunicaron a Macri.
Y Macri les contestó, no es mi tema, hablen con Ritondo, con Santilli, digamos, ya hablaron. Es decir, con La Libertad Avanza va Montenegro, ex juez federal, intendente de General Pueyrredón, creo que el de Zárate y un pueblo más, Juneno, no sé, un pueblo chico. Se les cayó Capitán Sarmiento. Porque la gente no es tonta. Pasa un poco como en un plenario que hubo en la provincia de Buenos Aires de referentes del radicalismo, donde ahí aparecen cosas muy extrañas. Por ejemplo, Morón no tiene que saber absolutamente nada con La Libertad Avanza. Pero el presidente del partido dijo, sí, vamos a ir con La Libertad Avanza, porque él tiene un negocio particular con pareja, pero no es el partido que lo va a acompañar a este muchacho. De últimas, los radicales resolvemos los problemas en una elección interna, en silencio, un domingo cualquiera, sin hacer mucho ruido. Pero la pregunta que hoy me hago antes de terminar es la siguiente. Los amigos y amigas del PRO, los radicales, los independientes, los republicanos, aquellos que no tienen una definición muy clara o sí la tienen y están confundidos, más allá de la caída de la economía, de los despidos masivos, de los centavos que cobran los jubilados, del hecho de que toda una familia tiene que rodear al jubilado para ayudarlo, como pasa en infinidad de familias que yo conozco. Infinidad. ¿Y ustedes saben lo que significa para un tipo que trabajó toda su vida que sus hijos tengan que comprarle la comida? Caso de alguien que trabajó para mí, que trabajó 34 años, de los cuales 24 años trabajó para mí. O conmigo, perdón. Y me dice, doctor, no alcanza. Y los pibes me ayudan, qué sé yo. Bueno, van al supermercado, compran para ellos, compran para mí, es viudo. Y yo tengo que hacer una hora de terapia diaria para que no tome decisiones muy tontas. Porque es más, le dije, venite a Jujuy, quédate unos meses conmigo, qué sé yo. Acá hay lugar. Usted me entiende, ¿no? Llegar a un punto en la vida donde lo diste todo y de pronto... Pero si tenés entre 14 y 17 años podés tener la tarjeta alimentar, porque el laburo no te van a dar, pero sí te van a dar unos mangos para que para que compres cerveza, birra y sigas tan idiota como siempre, que te sea imposible conseguir trabajo. Si esto no está planificado, explíquenme qué es estar planificado. Quería hacerles estas reflexiones. Tenemos un presidente que como buen peronista está procesado por estafa. No quería que se olvidaran de eso, porque tenemos la memoria ahogada por las percepciones. Y yo le diría a Jonathan Viale que se busque un buen penalista, pues el delito de encubrimiento del delito de estafa tiene casi la misma pena. Los quiero mucho, les mando un abrazo, nos vemos pronto.